Los siervos del Señor, los profetas, los discípulos, han esperado ese día. Porque si bien es cierto, vendrán tiempos difíciles, pero para la iglesia vendrán tiempos gloriosos. Y donde Dios, en esencia, erradicará 3 grandes males: la idolatría, amén, el nombre de esos ídolos, erradicará a los profetas, ¿verdad?, falsos de ese tiempo, y erradicará el espíritu inmundo que mueve esa obra del maligno. Aunque al hablar la palabra y la verdad, Señor, muchos pongan su corazón duro, sus oídos sordos, no quieran vernos, no quieran escuchar, pero no importa, la verdad así es. Y eso lo queremos seguir viviendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, le bendecimos, le honramos. Gloria a usted. Zacarías 13, el título de mi mensaje es En aquel día. Dice la palabra del Señor en Zacarías 13, lea conmigo: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que los engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. El título: En aquel día. Pablo esperaba ese gran día. Él decía: nosotros los que vivimos, ¿verdad? Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos le veremos, amén. Él esperaba ese gran día del Señor. Y gente que ha servido a Dios espera ese día. Algunos predicadores murieron esperando ese día. Y algunos, y en este tiempo, mucha iglesia y muchos ministros, dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y se iba a enfriar porque ven que la venida del Señor tal vez tarda, ¿sí me explico? Y entonces ya no se iban a concretar a lo espiritual, sino a lo terrenal. Sin embargo, nosotros debemos de cuidar que no sea así. Un misionero de guerra, él fue soldado en muchas guerras. Un hombre fuerte, ¿verdad? Los que están en la guerra logran desarrollar un espíritu tan fuerte, ¿verdad?, que no se quebrantan con nada. Pero él en su vejez decidió servir al Señor y dice que viajaba como misionero a África. Y ahí verdaderamente se quebrantaba al ver la condición de los seres humanos en esa tierra. Y él relata ese testimonio que iban en avionetas para llevar comida. Y realmente le quebrantaba al ver a niños con inanición que ni siquiera aguantaban su porción de comida. Caían, era tan pesado para ellos, o no podían ni siquiera caminar para recibir su porción. Y ese hombre inquebrantable, rudo, duro, ahí lloraba. Los países pobres, ¿verdad? Hay países, hermanos, que están destinados desde el nacimiento hasta su muerte a estar en pobreza. Y realmente los que conocen a Dios sí dicen: Señor, que venga ese día ya. Necesitamos tu venida pronto, ¿verdad? A Occidente y los países ricos tal vez no, porque han bajado la mirada para las cosas terrenales y tal vez piensen todavía en gozar de la vida.
ese nombre de aquel gran día o aquel día, Pedro decía: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro dice: el día del Señor. Sofonías dice: antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Pablo también lo dice en Tesalonicenses, dice: el día de la ira del Señor. Hoy veremos con la frase que Zacarías utiliza: en aquel día. Primero, viendo el futuro, lea conmigo de nueva cuenta Zacarías 13:1. Aquí dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En las circunstancias en que estamos viviendo es muy difícil ver el futuro con optimismo. Sin embargo, existen, ¿verdad?, siervos de Dios, entre ellos una misionera que ha sido de inspiración para muchas vidas. Ella habla del futuro como si realmente lo estuviera viendo. Lo vive, lo comparte y hace que uno lo vea como si estuviera frente a la pantalla de un televisor que está transmitiendo un programa atractivo. Es tanta su fe y su confianza en Dios que a veces nos avergonzamos al no sentir lo mismo. Lo importante es que Dios la usa para enseñarnos a confiar en Él. Es la mirada de la señorita que está entregada a Cristo y vive su cristianismo con alegría y compasión, y estaría dispuesta a irse a lo más recóndito del mundo si Cristo se lo pidiera. ¿Sí me explico? Hay una mirada de alegría que cuando uno ve, yo recuerdo a varias compañeritas en su tiempo misioneras que daba gozo solo de mirarlas cómo amaban a Dios y cómo estaban preparándose para entregar su vida para Cristo. Esos ejemplos nosotros debemos de seguir. Otra frase que Zacarías utiliza es: en aquel día, ¿verdad? El día esperado, el día de Jehová, sucederán cosas maravillosas. El pecado y la impureza serán erradicados por un manantial que brotará de la casa de David, de la descendencia del mismo rey David. Nosotros debemos de inspirarnos con las palabras de este profeta, porque él vivía tiempos difíciles también para ese tiempo. Las fuerzas del pueblo se habían acabado, el muro de la ciudad estaba derrumbado, y él inspiraba, ¿verdad?, una restauración para Jerusalén. Pero Zacarías también se le puede decir que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Amén. Porque él no solo habla para ese tiempo, sino habla para el tiempo del Dios Todopoderoso, para nuestros tiempos. Y hay frases, ¿verdad? Usted puede buscar Primera de Reyes 22:19. No pierda Zacarías, por favor, donde nosotros vemos que siempre la esperanza, ¿verdad?, de Dios está presente. Antes, yo le invito a que no pierda Zacarías, tenga lista esa cita. Zacarías, ¿verdad?, habla de ese tiempo donde la ciudad de Jerusalén va a ser limpia, como una esposa sin mancha. Es el dulce mensaje del Evangelio que trae perdón a todo aquel que se acerca al manantial, a Cristo, ¿verdad?, para nuestro tiempo. Tenga listo, yo le invito a que lea conmigo el versículo 2. Dice que en aquel día Dios erradicará 3 grandes males. Zacarías 13:2, por favor, dice: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra de los profetas, dice, de la tierra a los profetas, y el espíritu de inmundicia. La primera parte que dice Dios, ¿verdad?, que azota al mundo entero
es el nombre de las imágenes, lo que hoy denominamos idolatría. La Biblia lo habla mucho. El pueblo se había alejado de Dios por dos razones poderosas que tenía que ser eliminadas de raíz: la idolatría y los falsos profetas que con sus mentiras desviaban al pueblo. Los ídolos representaron una amenaza constante para derrumbar la débil fe de los israelitas. El primer mandamiento señala que la idolatría es una amenaza constante contra la relación del hombre con el verdadero Dios. Los israelitas llegaron a una tierra pagana llena de idolatría, acerca de los serafines o dioses domésticos, y muchas veces fueron tras ellos para adorarlos. Y hoy en día está más amplio eso, ¿verdad? Podemos mencionar cualquier cantidad de ídolos en el antiguo, ¿verdad?, mundo, en este nuevo mundo. Y por eso esta profecía es grande, ¿verdad? Porque si algo Dios dice, por fin, ¿verdad?, erradicaré completamente todo, desde los ídolos famosos, conocidos en las grandes ciudades, hasta los pequeños ídolos inmersos en cada casa, en cada hogar. Pero algo que también el Señor dice: cortaré los profetas. Yo me preguntaba por qué de unos años para acá se ha levantado mucho el movimiento profético. Es bíblico, ¿sí me explico? Es bíblico, porque desde acá dice que en aquel día Él cortaría a los profetas. A muchos cientos y miles de falsos profetas que se han levantado desde ese tiempo, y no se diga más el día de hoy. Si la idolatría siempre fue una amenaza exterior, hermanos, la amenaza más destructora era la influencia interna a través de los falsos profetas. Los profetas constituían un gremio fuerte, eran profetas de profesión. Se formaban en escuelas y a sus integrantes se les llamaba hijos de profetas. La eliminación de los profetas vendría por causa del incumplimiento del ministerio que les fue encomendado. En vez de ser una bendición, resultaban una maldición. Para ganarse el favor del pueblo, profetizaban lo que no les había sido revelado, sino aquello que resultara agradable al oído. Sabían lo que el rey quería oír y eso lo hacían oír. En los días del rey Acab, el profeta Micaías fue llamado para consultarle a Jehová para ver si les daría la victoria. 400 profetas oficiales decían que sí, que había victoria y que Dios, ¿verdad?, estaba con ellos, y solamente el profeta de Dios habló la verdad, y era Micaías. 1 para 400. Tenga listo Deuteronomio 32:17, por favor, también. Y algo que el Señor para ese día va a quitar es el espíritu de inmundicia. Los agentes de la idolatría son los profetas falsos, pero el poder espiritual que sostiene a los ídolos tiene origen satánico. Los espíritus malos que daban energía a los profetas falsos son inmundos porque odian a Dios y a la santidad, y porque conducen a sus víctimas a impurezas morales y a la práctica de una religión falsa. Por eso la palabra de Dios es muy fuerte, y a veces hay evangelistas, predicadores que no quieren leerla tal cual es porque piensan que la gente se va a molestar cuando se le lee estas citas. Pero no importa, es la palabra de Dios y tiene que ser anunciada, ¿verdad? Deuteronomio 32:17, puede usted leer conmigo. Dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Es fuerte, hermanos, la declaración que la palabra de Dios hace, porque dice que no sacrifican al ídolo, sino que sacrifican a los demonios. Es decir, hay una fuerza espiritual ahí muy grande, muy fuerte. Y ahora sí, vaya a Primera de Reyes 22:19, que le había yo dicho antes, que la palabra de Dios habla, ¿verdad?, muy fuerte, referente al espíritu que mueve a los profetas y a la idolatría. Por eso usted puede ver que hay gente, aquí en Tlaxcala hubo una mujer, una familia,
que prácticamente le enseñé la idolatría en el libro de Deuteronomio, que habla mucho sobre la idolatría. Cuando terminamos después de 2 meses, no fue capaz, ¿verdad?, de abandonar la idolatría, no obstante de haber leído la palabra de Dios. Porque tras ello hay un espíritu fuerte que los ata, que los amarra. Y la frase es: no puedo abandonar la religión que me heredaron mis padres. ¿Cómo puedo traicionar a mis padres? Tal vez no traicionan a los padres, pero traicionan a Dios, porque su palabra habla otra cosa. Y vamos a leer esta cita, dice el 22, solamente el 22 y 23. Dice: Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Es decir, Dios mismo permite, cuando el pueblo es duro y rebelde, que haya espíritu de mentira en boca de los profetas. Busque 1 Corintios 10:20, ya la aseveración de Deuteronomio la encontramos aquí en el Nuevo Testamento, es también fuerte, es lo mismo. Y no pecamos en abrirle la Biblia a la persona que está en idolatría, sí, que está en contra completamente de Dios. No erramos en abrirle sus propias Biblias, católicas dicen, y enseñarles esta escritura, porque es la palabra de Dios. Y dice 1 Corintios 10:20: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Esto qué era? Eran ofrendas que en ese tiempo se ofrecían al emperador, a la festividad. Hoy en día, ¿verdad?, también existen, ¿verdad? Acabamos de pasar en meses anteriores la clásica fiesta de muertos, ¿verdad?, donde se ofrecen ofrendas y donde se piensa que el difunto viene a comérselas, cosa que no es así. Algunos dicen: oh, cómo desapareció un poquito de atole, cómo desapareció un poquito de café, de líquido. Y aquí la Biblia dice que los demonios, ¿verdad?, vienen, ¿verdad?, se ofrece a ellos, y hay una obra espiritual tras todo ello. Algo de lo que Dios, ¿verdad?, dice en ese tiempo, que erradicará aún ese espíritu, ¿verdad?, inmundo de mentira que mueve esa falsedad, para que entonces, ¿verdad?, todos conozcan a Dios. La profecía y profesión falsa de profetas también sería erradicada. Vamos a Zacarías 13, el versículo 3 de nuestra lectura original. Lo leo con usted, léalo conmigo. De nueva cuenta dice: y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que los engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Es decir, en aquel día, fíjese, los profetas serán eliminados, esos falsos profetas, y los padres tomarán fuerza, porque no es cosa menor. Hoy en día, ¿verdad?, muchos de los padres carecemos de fuerza, ¿verdad?, de vigor, de carácter para corregir a nuestros hijos. En aquel día los padres tendrán la fuerza para erradicar, ¿verdad?, aun si su propio hijo fuese un falso profeta, ¿verdad? La desdicha de estos falsos profetas se refleja en el aborrecimiento de los padres, que fieles a Dios no soportarán las mentiras de sus hijos. Su amor por la verdad estará por encima de la mentira. El versículo 4, si usted sigue leyendo, dice: y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Estos falsos profetas se avergonzarán de su visión. En vez de sentirse privilegiados, serán confundidos, de tal manera que ni ellos mismos creerán
en las visiones que percibían. Nunca más se sentirán honrados de tomar la vestidura de profeta, negarán su oficio y preferirán tomar, ¿verdad?, un oficio de labrador. Estos dos males persisten en la actualidad. El pueblo sigue yendo en pos de dioses ajenos, que son los ídolos, que no ofrecen la satisfacción de la sed espiritual, pero sí el entretenimiento, distrayendo a la criatura de su creador. Los dioses antiguos han sido sustituidos por el amor al dinero, por la sed de la fama, por las pasiones vergonzosas, que gracias a la agilidad y a la efectividad de los medios de comunicación se han hecho comunes a las sociedades. Los falsos profetas siguen proliferando por la fertilidad de su campo. ¿Por qué un profeta tiene muchos seguidores? ¿Por qué un profeta tiene mucha gente que quiere escucharles? Porque tienen un campo fértil. Y dice la Biblia que en el postrer tiempo, ¿verdad?, se levantará un último falso profeta. Y que yo creo que millones lo van a seguir, porque inclusive va a tener el poder de dominar sobre las cosas exteriores. Dice que va a hacer descender fuego del cielo, y millones le van a seguir por la carencia, ¿verdad?, de proclamadores de la verdad, que ha dejado un espacio suficiente para los falsificadores, falsos maestros que atentan contra las verdades eternas de Dios, enseñando beneficios temporales como sustitutos. Hoy en día lo miramos, y yo me preguntaba por qué estos profetas hoy en día tienen tantos oídos que los quieren escuchar, tantos seguidores, tanta gente. ¿Sí me explico? Porque ellos ofrecen lo temporal de esta vida. Zacarías 13:6, leemos de nueva cuenta, dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Aquí hay dos interpretaciones. Una de ellas hace relación a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue crucificado, cuando fue horadado, ¿verdad?, en sus manos con esos clavos. Pero también se puede referir a los profetas, prácticas de los profetas de ese tiempo. Vaya a Levítico 19:28, por favor. Que para demostrar, ¿verdad?, que ellos eran llamados de parte de Dios, se hacían marcas en las manos, sajaban su cuerpo aún en contra de la palabra de Dios. Alguna vez algún joven me preguntaba, Levítico 19:28, y me decía: oiga, pastor, ¿podré hacerme un tatuaje? ¿Podré marcarme mi cuerpo? Y yo le decía, pues si lo quieres hacer es porque es moda para este tiempo, y porque estás viendo al compañerito, la compañerita, porque estás viendo al artista famoso, la artista famosa toda tatuada, y hoy en día, ¿verdad?, proliferó la marca en el cuerpo, y por eso a veces el joven quiere seguir las corrientes de este tiempo. En ese tiempo los profetas se marcaban por hacer, a través de esas marcas, decirles, ¿verdad?, que ellos eran los escogidos de Dios y que llevaban hasta marcas en sus manos. Sin embargo, leemos esta cita y dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Parece que la palabra, ¿verdad?, se adelantaba, porque realmente el tatuaje es una impresión, ¿verdad?, con láser ahí en el cuerpo. Desde ahí Dios decía: no imprimas nada en tu cuerpo. Deuteronomio 14:1 ratifica esto, por si algún día, ¿verdad?, los jóvenes que están acá impulsados por este mundo y sus espíritus inmundos, ¿verdad?, dijeron: me puedo poner una marca, pues agarre un cautín y quémese a ver si no le duele. No, no es cierto. Santo es el nombre del Señor. Pero queda clara la palabra, amén, que Dios prohibía esas prácticas que esos profetas falsos hacían. Leemos juntos Deuteronomio 14:1: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerte.
Sajarse no es otra cosa que marcarse, sí, rasgarse en el cuerpo. Cuando Dios prohíbe hacer esto, ¿cabería la posibilidad de que alguien quiera cortarse las venas? Ni eso, ¿verdad? Para nada. Entonces, para nosotros está prohibido completamente atentar en contra de una venita ahí. Busque Primera de Reyes 18:28 para que vea usted la práctica de los profetas paganos para ese tiempo y que Dios va a eliminar. Entonces es bueno que hoy haya profetas falsos por cientos y miles, amén, que sean famosos. Primera de Reyes 18:28, que los sigan mucho en redes, que la gente quiera escucharlos, que la gente quiera ver qué dice ese profeta. Es profético. Dios los erradicará en su tiempo, amén. Pero lo importante es que usted y yo no seamos arrastrados por ellos, ni escuchemos lo que dicen. Dice la palabra: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre de ellos. Esta es la práctica de los profetas falsos de Baal, amén. Los profetas que sirven al mismo maligno. Y quiero concluir esto con Jeremías 16:6. Gracias a Dios que en ese tiempo el Señor erradicará en aquel día la idolatría, todos los ídolos falsos a nivel mundial, a los falsos profetas que proliferaban desde ese tiempo y que hoy en día abundan, y el espíritu inmundo que mueve todo ello. Hay algo fuerte tras ello. Jeremías 16:6, leemos juntos. La preciosa palabra de Dios dice así: morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Por esa situación, hermano, entendemos que no es de parte de Dios, ¿verdad? El que se haga lo que las prácticas de estos profetas hacían para ese tiempo. Hoy en día utilizan otro tipo de situaciones, amén. El profeta se pone a veces una vestimenta especial, algunos he visto. Otros dicen palabras muy rimbombantes como que Dios me reveló ayer y así dice el Señor. Otros de ellos, estaba mirando en esta semana uno de ellos que también se dice profeta, se decía apóstol, pero ahorita dice que también va a ser profeta. Él tumba a la gente, ¿verdad? Como para que la gente diga que tiene cierto poder. Yo no sé, hermano, si en algún momento usted, ¿verdad?, llegue a escuchar o ver algún profeta de este tiempo, ¿sí? No negamos que pueda existir un profeta, amén. Pero normalmente el profeta de Dios no va a decir ni que es profeta, amén. Y va a poner de cabeza, si es posible, a un mismo país. ¿Sí me explico? Es aquel que va a decir, dice el Señor, por la idolatría de este país, tal día o tal mes temblará como nunca antes. Y llegará el mes y temblará como nunca antes, porque habló el profeta de Dios. ¿Sí me explico? Algo que va a temblar a una nación. Estos profetas Dios no los está usando de esa manera, pero sí tumban a la gente. Yo ya pasé todo ese periodo, hermano. Mientras usted conoce a Dios, usted se llena de Dios, está lleno de su palabra, lo primero que va a decir: yo quiero recibir todo lo que venga de Dios. ¿Sí me explico? No me quiero oponer a ello, porque se supone que estoy en Dios, amén. Pero nunca va usted a ponerse duro que no me tumbe. ¿Sí me explico? Nunca va a abrir sus ojos para que no lo tumbe, sino usted va a adorar a Dios, va a decir: aquí estoy. Si es de usted y si es su profeta, porque la Biblia me faculta probarlos, aquí estoy. Y si usted quiera que caiga yo hasta por allá bien tumbado, gloria a tu nombre. ¿Sí me explico? Pero sucede algo. El que está en Dios y le conoce, por más que el profeta lo agarre de las greñas y lo empuje o le quiera hacer de fuerza, no va a caer usted. Es lo que Dios me ha enseñado. ¿Sí me explico?
Pero ¿cómo puede ser que la mayoría de gente cae? Porque no está preparada. ¿Sí? Me tocó estar en filas, hermanos, completa. Y veo que cae uno y caía otro. Estaban tumbando a todos. Dije, Señor, pues a la gloria de Dios sea toda su honra. Aquí estoy. Cerré mis ojitos, me concentré en el Señor y pues no me caí. ¿Sí me explico? Tumbados por acá, tumbados por acá. Y digo, Señor, no me caí. ¿Por qué no me caí? ¿Sí me explico? Porque el que me tumbara no decía nada. Pero ellos lo hacen para que usted crea el espíritu de mentira, para que usted crea el espíritu de error, que ahí hay un poder especial. ¿Sí me explico? Yo no sé si le va a tocar, hasta ahorita hemos guardado eso en la iglesia, pero ya por ahí he escuchado en 2 iglesias de nuestra iglesia que fue un profeta a predicar una iglesia, y creo otro apenas fue a un evento también, y en uno de ellos sí pude ver porque grabaron. Y pues sí veía yo que por allá sí uno fue a dar al piso y por allá fue a dar a otro. ¿Sí me explico? Y bueno, debemos de tener discernimiento. Lo cierto, retomando nuestro tema en Zacarías, es que en el gran día de Dios, el día que Dios se va a manifestar con gloria y poder para cumplir sus tiempos, amén, la iglesia debería decirse, Señor, que venga ese día, amén. Yo diría que sí venga ese día. No sé usted. ¿Qué dice usted? ¿Sí? Yo sí, ¿verdad? ¿O no? De una vez que venga ese día, pronto. Los siervos del Señor, los profetas, los discípulos, han esperado ese día. Porque si bien es cierto, vendrán tiempos difíciles, pero para la iglesia vendrán tiempos gloriosos. Y donde Dios, en esencia, erradicará 3 grandes males: la idolatría, amén, el nombre de esos ídolos, erradicará a los profetas, ¿verdad?, falsos de ese tiempo, y erradicará el espíritu inmundo que mueve esa obra del maligno. Pero su iglesia dirá, Señor, yo espero que aquel día, aunque sea cruento para muchos, para otros va a ser un día feliz. Para otros va a ser un día glorioso. Es el día de Jehová. Amén. Y para eso nos estamos preparando día a día, semana a semana. Para eso venimos hoy a este lugar. Vale la pena. Amén. Peleemos como soldados. Mantengámonos en el Señor. Cada día los días van a ser más difíciles, complicados, porque dice que ese día no vendrá si es que no viniese la apostasía. Amén. Entonces, pero si usted está en Dios y en su palabra, usted seguirá diciendo, sí, espero aquel día de Jehová. Incline su rostro, órele al Señor. Y yo le digo a mi Padre, usted háblele también ahí con sus propias palabras. Yo le digo a mi Padre, sí, Señor, esperamos ese tiempo. Nosotros nos sorprendemos, Padre, cómo un hombre, una mujer puede poner su fe en un pedazo de madera, en una pieza de tela, pero hay un espíritu inmundo que mueve todo eso y es grande a nivel mundial, que arrasa naciones, pueblos, culturas. Pero gracias, Padre, porque ha libertado a cientos y miles en el mundo entero de ello. Y esta iglesia ha puesto su corazón solamente en Jehová Dios de los ejércitos. Esperamos aquel día, Señor. Esperamos ese gran día. Queremos vivir ese gran día, porque la gloria de Dios se manifestará. Día que el mundo desease no vivir, que los que vivan en aquel tiempo deseasen no haber nacido, como Judas se dijo de él, pero que la iglesia del Señor diría, sí, Señor, ven en aquel gran día, en tu gran día. Para eso estamos preparándonos. Queremos pedirte tu fuerza, tu poder y seguir caminando.
Aunque al hablar la palabra y la verdad, Señor, muchos pongan su corazón duro, sus oídos sordos, no quieran vernos, no quieran escuchar, pero no importa, la verdad así es. Y eso lo queremos seguir viviendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, le bendecimos, le honramos. Gloria a usted.